se iba a multiplicar en las iglesias, en el pueblo santo de Dios. El engaño en la palabra. Iban a ver la palabra de Dios, iban a ver el evangelio como negocio. Ya no lo iban a ver un evangelio por amor, por agradecimiento en lo que Cristo un día hizo por cada cristiano. Ya no iba a ser amor a Dios, amor a lo que Dios un día hizo por nosotros. Si no se vaya a predicar, ¿por qué? Por avaricia, dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2:3, y por avaricia, y llevados por la avaricia, iban a hacer mercadería de nosotros. Amén. Y dice en el 2:2, dice que muchos iban a seguirlo. Muchos iban a seguir, porque crees que a los impíos le siguen bastante, y a la sana doctrina Pocos. pocos, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios tiene cumplimiento. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Y Dios siempre ha advertido a su pueblo. Por eso mandó a Juan el Bautista diciendo: voz que clama en el desierto, preparaba el camino del Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy mismo. En muchos lugares por el internet. En muchas iglesias se predicaba de la sana doctrina de la venida de Cristo. Voz que clama en el desierto, dice la palabra de Dios. Preparad el camino del Señor. Preparad el camino de Cristo. Enderezad sus sendas. Para que los hombres, las mujeres encuentren la salvación en Jesús. No en el esposo, no en la esposa. No en el dinero. No en el presidente. Sino en Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que la tierra iba a estar como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Había violencia, homosexualismo. Amén. Amén. Había homosexualismo, libertinaje. Y Dios, el pueblo de Dios, nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios, dijo Dios la palabra, que Dios ya estaba cansado. Que la maldad del hombre había llegado a la presencia de Dios. La maldad del ser humano. La tierra estaba llena de mentiras, llena de groserías, llena de fornicación, llena de adulterio, llena de borracheras, llena de discotecas, llena de prostíbulos. Aleluya. La maldad llegó a la presencia de Dios. Por Gloria eso vienen estos juicios a la tierra. Gloria a Dios. Falta más juicio, va a venir hambre, dice la palabra de Dios. Habrá pestes y habrá hambre. Gloria a Dios. En el libro del profeta Daniel decía que la ciencia iba a aumentar. Y la calamidad, la angustia iba a ser tan grande que la gente iba a correr de aquí para allá, no sabiendo a dónde ir. Cuando sucedan todas estas cosas, dice estar erguidos nosotros, dice la palabra de Dios. Que Dios nos ha hablado todo esto. Amén. 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 Dice la palabra, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios va a tener cumplimiento. En el libro de Mateo 24:35 dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Cielo y la tierra pasará. Generaciones van, generaciones vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Esta palabra del profeta Isaías hace más de 2000 años tuvo cumplimiento y sigue teniendo cumplimiento. Amén. Cielo y tierra pasará. Muchas veces la gente está buscando escaparse, haciendo búnker, queriendo construir su casa en la luna. Pero la palabra de Dios dice que cielo y tierra va a pasar. Todo esto va a ser deshecho, dice la Biblia. Amén. Va a ser pasada por el fuego. ¿Dónde vamos a escapar? Algunos dicen, la tierra va a ser deshecho, entonces me voy a la luna. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 20:11, dice la palabra de Dios. Vi un trono, dice la palabra de Dios, en los cuales huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos, dice la palabra de Dios. Vamos a lecturar Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Dice que va a huir el cielo y la tierra. Todos un día vamos a estar rindiéndole cuentas a Dios de lo que hemos hecho, Amén. de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Amén. Si algún día quisimos escuchar la palabra de Dios o lo dimos la espalda a Dios o solamente buscábamos a Dios cuando estábamos en angustia o cuando estábamos en apuros. Amén. Pero cuando pasaba el problema, volvíamos a nuestros lugares. Amén. Cuando pasaba el problema, igualito que el pueblo de Israel. Y después se olvidaba de Dios. Por eso dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios nunca va a pasar. Me puedo morir yo, pueden morir los predicadores pueden seguir viniendo. Muchos años Dios ha seguido levantando y seguirá levantando porque tiene que ser predicado este evangelio del reino. Amén. A todas las naciones. Gloria a Dios. Para testimonio a ellos y llegará el fin. Amén. Amén. Pero qué importante, qué bueno es la gente, los hermanos que escuchan esta palabra de Dios y la guardan en su corazón, porque el tiempo está cerca. Amén. Jesucristo viene a este mundo a llevar a su iglesia Amén. santa, sin manchas y sin arrugas. Apocalipsis dice la palabra de Dios 20, 11 y 12, dice, ¿no? Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado delante de él, desde el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Dónde vamos a huir de la presencia de Dios? Amén. ¿Dónde vamos a escapar de la presencia de Dios? Nadie se acaba. Todo esto va a desaparecer y un día vamos a estar delante de Dios. Así la gente se vaya en la luna, así la gente haga su estrado en las estrellas o aún en el infierno, aún van a estar delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras, dice la palabra de Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Cielo y tierra pasará, dice el Señor. Lo dijo el Señor Jesucristo. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasarán. Por más que haya persecución, por más que haya pestes, hambres, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, Dios va a seguir usando predicadores para que se siga predicando el evangelio del reino a todas las naciones, hasta que llegue el fin. Amén. El fin de la gracia. Está a punto de terminarse el fin de la gracia. Se está a punto de acabar el fin de la gracia. Hermanos, hermanas, está a punto de acabarse. La locura, a veces parece una locura lo que se habla, parece una locura. Porque para el hombre natural esto es locura. Pero para el cristiano, para nosotros es poder. De Dios. Aleluya. Esto es poder. Amén. La palabra de Dios es poder. Para el mundo, para el que se pierde es locura. Pero para nosotros es poder. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Con una palabra de consuelo. En 2 de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios da una advertencia al pueblo, Dios da una advertencia al mundo, porque Dios dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es bueno y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice la palabra de Dios. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. En medio de esta tribulación, de esta angustia, de esta pequeña angustia, de esta pequeña tribulación, Dios está llamando al pueblo, a la humanidad al arrepentimiento.
Si todo el pueblo, todas las naciones se unieran a invocar el nombre de Dios, Dios perdonaría sus pecados. Dios está dispuesto a perdonar. Pero la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 9:20. Mira lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Amén. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo recién, somos jóvenes, recién tengo 35 años. Y la palabra de Dios viene hace más de 2000 años atrás. Predicando el evangelio de Jesucristo. Donde iba a haber todas estas señales, que iban a haber falsos profetas. Lobos rapaces en las iglesias. En el evangelio. Pero dice la palabra de Dios en medio de todo esto. Dice la palabra de Dios que Dios está buscando que el hombre se arrepienta. Que la humanidad reaccione. Que ya no adore la idolatría, que ya no adore las imágenes, que no adoren al dinero, sino que lo adoren a Él. Dios quiere que lo adoren a Él. Amén. Pero en medio de esta angustia, lo que Dios busca es el arrepentimiento de la humanidad. Que se vuelva a Dios, que se vuelva a Cristo. Dice la palabra de Dios que mucha gente no se va a volver. Está escrito en la palabra de Dios. Mira, lo voy a leer, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Como dice la palabra de Dios, ¿no? En este tiempo y en el tiempo final de la gran tribulación, va a haber gente donde a pesar, viendo como dice con sus ojos, no se van a arrepentir. Porque está escrito en la palabra de Dios, dice Apocalipsis 9:20. Así dice la palabra de Dios. Ni aun así, dice, se arrepintieron de las obras de sus manos. No se arrepintieron de las obras de sus manos, dice la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. Por eso Dios levanta predicadores. Y que Dios siga levantando predicadores en estos tiempos. Para predicar la venida de Jesús. Así dice la palabra de Dios. Ni aun así, con estas plagas, la gente se va a arrepentir. Dios es bueno. Nuestro Señor Jesucristo es muy bueno. Muy amoroso. Y está buscando corazones sinceros de verdad. A eso ha venido Dios. A salvar al hombre, a la humanidad. Pero la palabra de Dios dice no. Séquese la hierba, marchítese la flor. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nadie va a poder evitar lo que está escrito en la palabra de Dios. Ni el presidente, ni los congresistas, ni la ONU, ni nadie, ni los profetas que hay ahora. Tantos impíos se han levantado y no quieren arrepentirse de sus obras malas. De mirar a la iglesia, de mirar el evangelio como un negocio. Pero Dios está llamando a sus ovejas, como dice la palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. En Apocalipsis 21:4 dice la palabra de Dios que un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:4. Dios está llamando, Dios siempre ha buscado hombres y mujeres fieles, idóneos para enseñar a otras personas, sufridos. ¿Por qué? Porque Dios un día, dice la palabra de Dios, enjugará Dios, Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La recompensa para todos los valientes de Jesucristo. Un día el Señor Jesucristo mismo enjugará, Dios, nuestras lágrimas. Las lágrimas de todo lo que predicamos este evangelio, con lágrimas, con insultos, con vituperios, con burlas, con críticas. Muchas veces hemos sido criticados, burlados. Pero dice la palabra de Dios que Dios un día va a enjugar, va a secar. Dios un día va a secar, el Señor Jesucristo, todas nuestras lágrimas. De todos los que perseveraron hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, hermanas. Dios quiere que sus hijos perseveremos hasta el final, hasta el fin. No solamente por esta situación que está pasando, porque la palabra de Dios no manda otra cosa que se pueda predicar sobre prosperidad, porque estamos en la recta final donde Cristo viene. Y para que venga Cristo tiene que suceder todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios. La tierra llena de violencia, apostasía, maldad, avaricias, codicias, engaños en el evangelio. Pero yo sé que hay un pueblo santo que está esperando la venida de Jesucristo. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. La promesa de Dios para su pueblo. Para que el pueblo siempre esté preparado. Para que el pueblo siempre estemos atentos, preparados, advertidos. El pueblo de Dios tiene que estar advertido. Para eso Dios dejó esta palabra, para advertir al pueblo de las cosas que van a venir. Y de las cosas que va a venir sobre nosotros si no nos arrepentimos. Amén. Amén. Dice un día Dios va a secar todas las lágrimas de nuestros ojos. Cuando estemos en el cielo nueva y en la tierra nueva. En los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha prometido a su iglesia. Ahí no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber nada. Ya falta poco. Cristo viene, Cristo viene. Amén. Jesucristo viene. Ese es el mensaje del evangelio. Amén. Hay de los impíos que se burlaban del evangelio de que Cristo viene, Cristo viene. Que eso de que Cristo viene es mentira.